que tendrá una duración de 1 hora y estará participando Camila Fernández. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfrute. Hola, buenas tardes con todos. Hola, buenas tardes con todos. Soy Camiluna. Me alegra mucho estar aquí con ustedes en esta Feria Internacional del Libro de Quito. Bueno, mi taller en realidad es un taller que lo realizamos en nuestro proyecto Libri Pilibri conjuntamente con Quique Mediavilla y se titula Las voces de mi propia voz. Voy a compartirles pantalla para empezar con este taller. Generalmente nosotros interactuamos con el público a través de los micrófonos, pero la forma en la que está realizada la feria no permite eso. Por lo tanto, cualquier pregunta la podrán hacer a través del chat y yo la estaré contestando. Las voces de mi propia voz, de la autoría de Libri Pilibri. Antes de los libros hubo voces. La memoria era un canto, los aedos de la antigua Grecia y más tarde los rapsodas, los bardos celtas, los juglares y trovadores de la Europa medieval, los griots de África occidental o el Cuicamatini azteca eran las bibliotecas y hemerotecas humanas, los repositorios de identidad, las salas de lectura, que en medio de las cortes, de aldea en aldea, invitados a un banquete, contaban o cantaban las historias de la gente. Esta frase está tomada de Adolfo Córdoba. Y así es como nosotros iniciaremos este recorrido por las voces de nuestra propia voz, porque no tenemos una sola voz, tenemos diversas voces y sobre eso es que va esta charla. La importancia de la voz, de las voces y del lenguaje. Aquí vemos una ilustración de Luba Lukova, que es una de mis ilustradoras preferidas. En ella se puede ver a un hombre al que le han silenciado. Y sin embargo, él habla. Habla porque aunque nos silencien, nuestra voz puede aparecer de múltiples formas. No solo tiene una manera de estar en el mundo, tiene muchas maneras de estar y de ser. Se pueden reconocer varias voces en una misma voz. Una voz intelectual o académica, una voz emotiva o familiar, una voz ideológica o política. Hacemos el discurso dependiendo de la situación comunicativa. A esto se le llama variación diafásica o situacional en el área de la lingüística. De este modo, podríamos decir que no tenemos la misma voz cuando estamos hablando con nuestros hijos o con nuestros padres o con nuestros amigos o compañeros, o cuando nos estamos presentando en una conferencia ante un auditorio especializado, académico. No tenemos la misma voz cuando vamos a la tienda y conversamos con nuestra vecina, o cuando estamos en la intimidad y decimos palabras de amor. Tenemos múltiples voces y cada una de esas voces suena distinto, pero generalmente no hacemos conciencia de estos cambios de nuestra entonación, de la manera en la que decimos la palabra, de la manera en la que nos mostramos ante el otro. Generalmente lo hacemos de manera inconsciente, cambiamos, nos transformamos dependiendo del contexto, del auditorio, de la persona que está delante nuestra. Lo mismo sucede cuando pensamos en el libro. El libro también tiene distintas voces. Por un lado está la voz del autor,
del que inventó el texto escrito, que a veces el autor también es el ilustrador, a veces la ilustración puede estar antes que el texto escrito, pero vamos a ponernos en el caso de que el texto escrito estuvo antes que la ilustración y tenemos esa voz del autor, que no es la misma voz que la voz del narrador que puede estar en la historia, que es la que lleva el relato. Esa voz, la voz del narrador, es otra. La voz del autor a veces puede estar implícita, pero siempre va a recoger su ideología. Y luego tenemos la voz del ilustrador. Tanto la voz del escritor como del ilustrador van a llevar en sí mismas cierta estética, cierto sentido de la vida, cierta ubicación ante el mismo libro como objeto y ante el destinatario, ¿no? Y por último, cuando somos mediadores, está también la voz del mediador, esa voz que también suma sentidos y que recrea los sentidos que ya se encuentran en el libro. Y hay una voz que también pertenece al objeto libro, y que cambia dependiendo de cómo manipulamos el objeto. Eh, el objeto también nos habla desde la voz, cuando lo podemos oler, sentir, manipular. El tamaño del libro nos está diciendo algo, las guardas nos cuentan también la tipografía, el diseño, el cambio de página, etc. Mi búsqueda por tratar de narrar desde lo que uno es a través de 3 ámbitos. Vamos a hablar sobre eso: el creativo, el narrativo y el corporal. La primera voz, la creativa, en mi caso se encuentra en la ilustración. Si bien yo ilustro textos que vienen de la autoría de otras personas, generalmente, en este caso vamos a hablar de esta ilustración, que es de Ani y Yello, que es un cuento que está escrito por Ana Carlota González. A mí me llega su texto y yo con mi voz recreo ese texto. Y mi voz en este caso no es una voz que sale por mi garganta, es una voz que sale a través de los colores, de los pinceles y de mi mano. Esa sería, en este caso, mi primera voz, la voz creativa. Pero esta voz creativa no solo se da en la ilustración, dependiendo de cada persona se puede dar de modos distintos. Muchas veces también leemos, vemos un libro que tiene ilustraciones y se despierta en nosotros otra voz que no está exactamente en ese libro, sino que surge de la lectura que hacemos de ese cuento. Soy y somos en la historia que narro. La poesía, el relato, la historia compartida, ya sea narrada o leída, dota de sentido el contexto y genera cuestionamientos, construcciones o explicaciones sobre uno mismo y el lugar que ocupa. Esto lo dice Chambers. En este punto voy a contarles una anécdota y una reflexión que hice justamente hoy, que no está planificada, sino que tiene que ver con una reflexión propia que hice ahora que estamos en este contexto en el que nuestros hijos están recibiendo clases y nosotros por primera vez somos parte de esa experiencia, no como padres de familia, sino también como escuchas de la experiencia que están teniendo nuestros hijos. Bueno, yo tengo una hija que tiene 7 años y ella tiene muchas asignaturas y cada día tiene distintas experiencias con distintas voces, que son las voces de sus profesores y profesoras. Y hay una cosa que me lleva a reflexionar muchísimo sobre el tema de la voz y que tiene que ver con las narrativas de los otros compañeros de mi hija y de mi propia hija. Ella tiene una asignatura que se llama expresión corporal y que la da una querida amiga mía, que es Claudia Rollero, a quien yo conozco desde que éramos niñas. Y es maravilloso ver cómo en esta asignatura ella les permite a los niños expresarse y les permite narrar. Hoy, por ejemplo, estaban haciendo un trabajo de meditación. Entonces cerraban los ojos y sentían el ambiente y sentían las cosas y luego ella les preguntaba
a dónde se habían ido en ese viaje que habían tenido en el momento de meditar. Y contaban distintas experiencias que surgían de su universo narrativo, de su imaginación. Una de esas experiencias que a mí me pareció sumamente interesante tenía que ver con que alguien estaba caminando, uno de estos niños o niñas estaba caminando por un puente y el puente se bamboleaba y debajo habían pirañas. El siguiente niño tal vez ya no narró lo que él había imaginado en el momento en el que cerró los ojos, sino que empezó a narrar que debajo de él no solo habían pirañas, sino habrían caimanes y terribles otros monstruos. El siguiente niño narró otra experiencia, pero al que le tocaba después de él, recuerdo que dijo que no solo habían caimanes y pirañas, sino que también habían terribles tiburones y cocodrilos. Esta, esta relación que Claudia genera con esos niños, en los que les permite establecer estas narrativas que surgen de su imaginación, pero que no solo surgen de la imaginación de ellos mismos, sino también de la imaginación de sus compañeros y generan un relato compartido en el que su voz se expresa libremente, me parece sumamente importante, porque además yo considero que esas narrativas no solo pertenecen al ámbito de la literatura o solo a las asignaturas relacionadas con las artes. Les voy a poner otro ejemplo. Mi hija también tiene clases con una profesora maravillosa que se llama Jimena Buccelli y ella le da clases de matemáticas. De matemáticas, sí. Y ustedes dirán, ¿cómo este universo creativo, narrativo puede ser también parte de sus clases de matemáticas? Bueno, yo nunca había reflexionado sobre el tema de la narración en las asignaturas más, con un enfoque más científico, aunque sí habíamos reflexionado a veces con Quique, con mi compañero de Libri Pilibri, sobre el tema de la creatividad relacionado con las ciencias, de cómo Einstein es tan creativo como Chaplin, ¿no? Pero son creativos en ámbitos distintos y generalmente el universo de la creación guarda relación o nosotros generamos esa relación con el ámbito de las artes y olvidamos que también es parte del ámbito de las ciencias. Las transformaciones científicas se han dado porque esos grandes pensadores y esos grandes científicos se dieron la posibilidad de reflexionar, de ser críticos y de crear. Bueno, regresando al tema, eh, Ale, Jimena en sus clases de matemáticas también permite que se generen narrativas de parte de los niños. Es decir, ella da pie a que los niños cuenten, a que los niños expongan, no solo lo que piensan sobre los números, sino también lo que piensan sobre sus propias vidas y sobre lo que están viviendo. Además, ella les cuenta historias que tienen que ver con lo que están aprendiendo y de ese modo ellos guardan relaciones con el universo de las matemáticas que son tan propias, tan suyas, como el mismo hecho de haber narrado en este día el tema de las pirañas, los cocodrilos y los caimanes y el puente. Entonces, mi reflexión va por ahí. La narrativa, nuestras narrativas y nuestra manera creativa, porque ahorita estamos hablando de la creatividad, en donde surge la narración, no solo es parte del contexto literario y de los contextos artísticos, también hay formas de ser creativo en el ámbito narrativo en otros distintos contextos. Cuando yo me refiero a narración, creo que eso es muy abarcativo, porque cuando pensamos en la palabra lenguaje, no solo estamos pensando en el lenguaje articulado, en el lenguaje relacionado con la palabra hablada y con la palabra escrita, sino en todos los otros lenguajes que conforman parte
de nuestra manera de comunicarnos entre los seres humanos. Ya vamos a llegar ahí cuando hablemos un poco de la mediación de la lectura. ¿Qué recursos podemos tener en cuenta en este ámbito? Bueno, tomar conciencia y reconocer las posibilidades y los efectos de nuestra propia voz, la modulación, el volumen, la velocidad, la intensidad, entre otros. Para eso, les tengo aquí este libro que es uno de mis preferidos. Es uno de mis preferidos por muchos motivos. Por un lado, Chamario, de Eduardo Polo, e ilustrado por Arnal Ballester, está editado por la editorial Ecaré, que es de unos amigos venezolanos. Dos de ellas fueron maestras mías y les tengo un cariño impresionante, que son María Cecilia Silva Díaz e Irene Sabino. Por otro lado, está ilustrado por mi queridísimo amigo, que es un amigo en el que nuestra amistad funciona a la distancia, y aunque no nos escribimos muy frecuentemente, yo siempre le considero muy cercano, que es Arnal Ballester, quien me impulsó a estudiar y a concebir la ilustración y la literatura infantil desde un punto de vista más académico. Él fue el que me impulsó a reflexionar, él fue el que me impulsó a mirar mi propio trabajo desde un punto de vista mucho más crítico. Y bueno, está dedicado, dice, para Camiluna, que para marcharse se convirtió en Camil II y regresará hecha una Camil III con mucho afecto, Arnal. Siempre lo llevo conmigo. Cuando me vine acá a República Dominicana me lo traje porque para mí simboliza muchísimas cosas de este libro. Uno de mis poemas preferidos tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque topa el tema de los distintos lenguajes. En este caso se llama Ana la rana. Cuando Ana la rana llegó a la ciudad, supo que ya nadie usaba la A. Quiso pedir agua, quiso pedir pan, pero no podía sin esa vocal. Nadie comprendía su latín vulgar, lengua de pantano, ronca y gutural. Pero Ana la rana era sabia y tal, dejó las palabras para los demás. Se buscó una hoja y un lápiz labial y habló con dibujos sin tener que hablar. Dibujó una fuente y un trozo de pan. Pintó la esperanza, pintó la amistad. Todos la entendían, le daban de más. Y después al irse, muy sentimental, dibujó una mano casi natural, moviéndose lejos y un punto final. Ana la rana está en Chamario, escrito por Eduardo Polo e ilustrado por Arnal Ballester. Segunda voz, la voz narrativa, de la que ya hemos empezado a hablar un poco. Francisco Garzón identifica en la figura narradora 5 aspectos que considera antes, durante y después de sus presentaciones. El de sí mismo, el cuento, el público, el lugar y la circunstancia. Parece que tengo 2 preguntas. Voy a parar aquí y voy a leerlas. Voy a dejar de compartir para poder leerlas. Bueno, me piden mi nombre y apellido completo. Me llamo Camila Fernández de Córdoba, pero mi seudónimo, mi nombre artístico es Camiluna. Pensé que eran preguntas que tenían que ver con la presentación, pero continuemos. Decía, Francisco Garzón identifica en la figura narradora 5 aspectos que considera antes, durante y después de sus presentaciones. El de sí mismo,
el cuento, el público, el lugar y la circunstancia. ¿Por qué es importante esto? Por un lado soy yo. Hablábamos de que tengo distintas voces y que esas voces suenan distinto dependiendo de la situación comunicativa. Por otro lado, el cuento que yo he seleccionado, como habíamos dicho, tiene sus propias voces narrativas que están en los autores y también en el narrador. Por otro lado, en los autores, en su estética, y en el narrador, que es la figura que lleva la narración. Luego tenemos el público para el cual estamos hablando, para el cual estamos haciendo el proceso de mediación de la lectura. Tenemos el lugar y la circunstancia que podríamos identificar como el contexto. No es lo mismo estar en la Feria del Libro de Quito de manera virtual, como estoy ahora, en el que tengo que parar para poder leer las preguntas, que cuando estamos en vivo y ustedes simplemente me preguntan y yo les respondo. No es lo mismo si estamos en una biblioteca y tenemos los niños cerquita y yo puedo estar contando un cuento y los niños intervienen y me retroalimentan mientras yo estoy haciendo el proceso de mediación, que si estamos, por ejemplo, en un auditorio enorme donde hay cientos de niños y el libro es muy pequeñito para poder compartir con todos ellos las imágenes, entonces yo busco recursos como proyectar en una pantalla gigante las ilustraciones o ver maneras de comunicarme con los niños que están mucho más alejados. No es lo mismo si me encuentro en una escuela que si me encuentro en una zona que puede ser, por ejemplo, un parque en el que estoy al descubierto y el sonido suena de manera diferente, por lo tanto tengo que alzar mucho más mi voz. No es lo mismo si tengo un micrófono que amplifica el sonido de mi voz y tengo que cuidar porque si grito voy a generar ruido, a que si estoy en un lugar pequeñito, más íntimo, le estoy leyendo un cuento a mi hija antes de dormir. Obviamente, todos estos contextos tienen que ser considerados en el momento de realizar la animación de la lectura. Narrar en la escena y decir en la vida. El escuchar mi propia voz me permite darle un nuevo espacio en cualquier contexto de la vida. Cuando nosotros escuchamos cómo suena nuestra propia voz, eso no solo nos ayuda para cuando hacemos mediación de la lectura, sino también nos ayuda a entender cómo sonamos en las distintas situaciones de nuestra vida y cómo queremos sonar, porque puede ser que no estamos sonando del modo en el que nos gustaría sonar. Entonces es muy importante poner la mirada en nosotros mismos y en este caso no es la mirada, sino la escucha en nuestra propia voz y en el modo en el que decimos las cosas, los silencios que usamos, las expresiones que usamos. Hoy día estuve reflexionando sobre una frase que yo siempre había dicho y que mi madre me corrigió y me dijo que no se decía de ese modo. Y yo nunca me había puesto a reflexionar sobre que había utilizado mal eh, esa frase. Entonces, fíjense cómo yo me doy cuenta, reflexiono y empiezo a entender por qué está mal utilizada esa palabra en ese contexto, cuál es el significado de esa palabra, qué otra palabra puedo utilizar, cuál sinónimo sí dice lo que yo quiero decir en ese momento. Entonces, es como reflexionar un poco sobre mi propia manera de hablar. Cuando estoy con mis amigos, la jerga que utilizo, cuando estoy en mi familia, cómo hablo con mis hijos, cuál es el tono de voz que utilizo con ellos, cuál es el tono que utilizo cuando estoy enojada. Es decir, reflexionar sobre mi propia voz y mis propias voces. En esta parte les voy a poner un pequeño video cortito sobre, en el que habla el brujo, que se llama Rafael Álvarez.
es una belleza. Yo les sugiero que lo busquen, que escuchen las cosas que este hombre maravilloso dice, pero en este momento van a ver un pequeño video que tiene mucho que ver y que está relacionado con lo que hemos ido hablando hasta ahora, que ya empezamos a llegar a la mitad del taller. Formamos parte de una naturaleza perecedera. Todo nace, existe, crece, cambia, decae y lo aniquila la muerte. Entonces, el que ama la belleza, ¿qué es lo que ama? Lo interesante de contar una historia es que alguien la escucha. Una mano es una mano porque hay entre un dedo y otro un espacio vacío. El contador es el dedo y el vacío que hay entre dedo y dedo es el que escucha. No puede haber un relato oral si no hay silencio. Que todo el mundo se calle. Sigue contando. Que es lo que dicen los grandes aficionados al flamenco. Vamos a escuchar. El Quijote y la Odisea tienen un punto de conexión maravilloso que es el placer del relato, ¿no? Son libros o historias, relatos que hablan sobre relatos y sobre la fiesta de contar una historia y la ceremonia de escucharla. Y son, en definitiva, dos grandes textos de la gran literatura referidos a la gran tradición oral, la palabra viva, ¿no? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, como diciendo, no me preguntéis qué lugar, si este o el otro, porque eso es lo de menos. Y la Odisea también. La Odisea es un relato que celebra la mística del hecho de contar una historia. Hay un momento de la Odisea maravilloso, que es cuando Ulises llega al país de los feacios, y entonces Ulises, que viene de todas esas aventuras que está pasando en el mar y tal, cuenta su historia. Y los feacios le escuchan. Y dice, yo, Ulises, mi nombre tal, mi padre, Ítaca, tal, lo cuenta muy bonito, ¿no? Es un momento donde Ulises se convierte en contador, en rapsoda de sí mismo, ¿no? Y lo más bonito de esa historia es que Ulises está dimensionando su propia historia de una manera hiperbólica, con unas exageraciones, y ya él se emborracha del acto de contar y se inventa a Ulises. Esa es la grandeza de los clásicos. Son un grandísimo tesoro, vergonzosamente desconocido, ¿no? La cultura es un instrumento para la evolución de nuestra mente y para desarrollar los valores que nos acercan a los demás, pero yo, según lo entiendo, más todavía para desarrollar aquello que nos acerca a nosotros mismos. Con los años y con lo que he estudiado y con lo que he viajado y con lo que he vivido, pienso que el tesoro está en el interior. Este es el papel sagrado de la cultura, ¿no? Hasta ahí. Bueno, una de las cosas de las cuales él habla es sobre el silencio, ¿no? Cuando hace esta metáfora de la mano, esta analogía, él habla sobre el silencio. Entonces, a mí me parece sumamente importante que hay que tener en cuenta el ritmo, el silencio, la respiración que se insinúa en el relato. Cuando uno lee una poesía, el ritmo está marcado por los versos, ¿no? Está marcado por las rimas también. No es lo mismo leer una poesía que está compuesta por pareados que por otro tipo de formas en las que aparece la rima. También hacemos ciertos silencios cada vez que se acaba una estrofa. Hacemos pausas.
Pero a veces esas pausas, cuando estamos pensando en la narración, no están, y el ritmo no está tan claro como en la poesía, aunque siempre los signos de puntuación nos van a ayudar a entender esto. Siempre cuando se cambia de párrafo, hay una suerte de silencio que es un poco más largo que cuando hay un punto final, pero la oración continúa seguida sin cambiar de párrafo. En el libro álbum, además, sucede que el diseño tiene un papel fundamental, no solo la ilustración y el texto escrito, sino también el modo en el que están configuradas las páginas. Y muchas veces un cambio de página puede ser que sea necesario un silencio más largo para que hagamos énfasis en una parte o para generar cierto misterio. A veces parar antes de dar la vuelta a la página nos hace justamente generar misterio en lo que está escuchando el otro. Porque a veces ese salto de página nos descubre un universo en la siguiente página. Y si no hacemos caso al propio ritmo que nos da las páginas del libro, claro, esto en el caso de los libros álbum, no estamos siendo totalmente fieles con lo que nos están diciendo estos autores, porque ellos ponen estas pausas o estos silencios por un motivo que a veces no es tan claro, pero que cuando entendemos el argumento que se encuentra en esas páginas, podemos inferir que ese cambio de página significa algo y que no está puesto por azar. Entonces tenemos que pensar en que los ritmos, estos silencios maravillosos que son tan importantes como el sonido, yo suelo hacer como la analogía con la música. ¿Qué sería la música sin los silencios? ¿Qué sería la música si todas las notas tuvieran el mismo y exacto ritmo? Bueno, esa musicalidad de la palabra también se encuentra en la lectura en voz alta, y uno tiene que ser sumamente consciente de ese ritmo que te da la historia, de ese ritmo que te da la voz, de ese ritmo que te da el cambio de la página, de ese ritmo que te da el texto, porque no es lo mismo o sea, cada texto tiene su propio ritmo. Hay textos que requieren que uno lea más rápido. Recuerdo un poema de mi mamá, de Soledad Córdoba, que es pájaro, repájaro, repapejo, po, piojo, repiojoro, pío, pío, pi, pípero, repípero, perpipío, pi, pépero, repépero, perpío, pi, pipi. Bueno, es una gitanjánfora, pero si la leyera o si la narrara lento, eso tendría muchísimo menos sentido que si la digo así de una vez, porque cuando uno escucha, vienen a mi mente un montón de loras locas que están pasando volando por el cielo de Santo Domingo, y ellas no emiten sonidos como pausados. Entonces, esos pájaros, para mí, cuando leo ese poema, tienen ese ritmo, que es un ritmo acelerado. Pero hay otros poemas que a uno le piden que lea más lento, porque en esa lentitud de las palabras, en el volumen, uno les está dando un sentido distinto que si es ese pájaro, repájaro, que tiene una velocidad en sí misma, que nos está dando el ritmo, la propia configuración del texto. Algunos principios que nos da Avner Eisenberg, más conocido como Avner el excéntrico, son: interésate, no seas interesante. Cualquier cambio en la mente tiene su correspondiente cambio en el cuerpo. Cualquier cambio en el cuerpo, por ejemplo, en la respiración, tiene su correspondiente cambio en la mente. Todos necesitamos respirar todo el tiempo. Eso parece una obviedad. Incluso cuando estamos en escena, la audiencia inconscientemente respira contigo.
Es decir, en estos silencios y en este ritmo del que veníamos hablando, hay que hacer caso también a la respiración. Hay que tomar en cuenta que los puntos, las comas, nos pueden servir para tomar aire sin perder el ritmo que nos está dando el texto. El cuerpo cuenta la historia, claro. Y el cuerpo, cuando uno piensa en la animación de la lectura, también está pensando en los lenguajes paraverbales, en los gestos. Ya hemos hablado de la entonación, pero también hay que pensar en la gestualidad. Si yo me pongo así y mi voz se vuelve más ronca y me acerco más a la cámara, no estoy diciendo lo mismo. Y mi gestualidad en ese caso está hablando, mi cuerpo está hablando, mi forma de estar con mi cuerpo. La tercera voz, entonces, sería esta voz corporal. Mi voz viene de mis pies, es como si atravesara mi cuerpo. Esto dice Julia Varley. La voz no solo está en nuestra garganta, la voz está en todo nuestro cuerpo y sale por nuestra boca, pero no solo está ahí. Cuando escuchamos una historia y no la estamos mirando, no nos llega del mismo modo, aunque haya modulaciones de voz que cuando estamos mirando al cuerpo, porque la gestualidad que está detrás de esa voz también nos dice mucho, nos expresa mucho. Cuando dices un texto, tiene que bailar con tu cuerpo. Cuando hablamos en la vida cotidiana, siempre estamos sincronizados, pero como actor ese trabajo de sincronización toma tiempo. En cuanto a la musicalidad, el nivel emotivo tiene mucho que ver con la entonación y no solo con el significado de las palabras. Esto nos dice otra vez Julia Varley, que ella es una actriz del Odin Teatro. En el artículo que es del Odin Teatro, Julia Varley nos dice que la llamada alfombra voladora muestra una técnica textual del grupo. Surge como una reivindicación frente a un comentario que decía que el Odin Teatro no puede hablar de teatro con texto porque el Odin no trabaja con texto. Varley menciona que es verdad que no interpretan textos escritos, pero que usan muchos relatos y aclara que no hacen espectáculos para el texto, sino con el texto. Durante toda la primera parte de la demostración, la actriz solo pronuncia una frase, que es esta: el texto es una alfombra que debe volar lejos. Para explicar los principios del trabajo textual de Odin y las formas de explorar los matices que la voz y el cuerpo aportan al mismo conjunto de palabras, ella utiliza esta frase y le expresa de múltiples maneras. Y justo ese es uno de los ejercicios que yo generalmente planteo, que Quique plantea como parte de este taller de voz en Libri Pilibri. Como ustedes no pueden interactuar conmigo a través de los micrófonos, vamos a hacer este ensayo. Ustedes van a decir en sus propias casas las frases según el modo en el que se pueden ver ciertos personajes en las imágenes, y luego vamos a escuchar esas frases en la voz de Quique, cómo suenan según cada uno de esos personajes. Entonces, en primer lugar, les voy a pasar las imágenes para que ustedes las digan en voz alta en sus casas y hagan el ejercicio. Yo me voy a quedar en silencio en esta parte y luego voy a regresar en la presentación para que puedan escuchar la voz de Quique. El texto es una alfombra que debe volar lejos. El texto es una alfombra que debe volar lejos. Ahora vamos a escuchar a Quique. El texto es una alfombra que debe volar lejos. La idea es que ustedes se imaginen a las personas que van a aparecer en estas fotos, a las imágenes, y que ustedes adecúen su voz no solo a cómo se ve esa persona, sino también a
la situación discursiva. El texto es una alfombra que debe volar lejos. ¿Cómo sonaría una persona que trabaja en un call center? El texto es una alfombra que debe volar lejos. El texto es una alfombra que debe volar lejos. El texto es una alfombra que debe volar lejos. Como Clint Eastwood. ¿Y si es Roberto Benigni? El texto es una alfombra que debe volar lejos. ¿Y si fuéramos un personaje de Marvel, cómo sonaría nuestra voz? El texto es una alfombra que debe volar lejos. ¿Y si no somos un personaje de Marvel, sino un elefante? El texto es una alfombra que debe volar lejos. ¿Y si somos un paisaje con nieve? El texto es una alfombra que debe volar lejos. El texto es una alfombra que debe volar lejos. Recursos a tener en cuenta. Adapte el discurso a la forma de transmitir al contexto, lo que hablábamos. Cada contexto es distinto y tenemos que ser conscientes de que debemos adaptar nuestro discurso a cada uno de esos contextos. Lo que decíamos, no es lo mismo un aula de clases que este lugar, este gran, enorme teatro. En el aula de clases, hasta el que se siente en la última fila nos puede escuchar cuando hablamos en un tono adecuado. En cambio, si estamos en este enorme teatro, salvo que seamos una cantante de ópera, que seguramente su voz estaría tan bien proyectada que llegaría a todo el auditorio, seguramente vamos a tener que utilizar una amplificación. Y si utilizamos una amplificación y gritamos mucho, se va a distorsionar el sonido, por lo tanto tenemos que ser conscientes de que estamos amplificando nuestra voz. De hecho, con los micrófonos, a veces los sonidos que son muy agudos, cuando están gritados, hacen un ruido como... Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes sobre el tema de que estamos siendo amplificados para un gran teatro. Lee como un artista. No solo se trata del contenido, también cuenta la forma, la estética. Abre o despierta tus sentidos. Lee lo que te gustaría que te lean. Siempre tienes que seleccionar libros que te gusten muchísimo para leerlos. Y una cosa sumamente importante es leer libros que uno ya haya leído antes. Es decir, no está bien coger un libro de una repisa y leer a un grupo de niños sin que lo hayamos leído antes y sepamos que es el libro apropiado, porque además de ese modo no sabríamos que el libro realmente nos gusta. Para que nos guste, tenemos que haberlo leído antes. Busca la emoción para que sea interesante. Todos los libros se sienten. Es una de las cosas maravillosas de la literatura. Si yo siento el libro, yo lo puedo volver interesante. Una vez estábamos conversando con nuestros queridos amigos de Yo Amo Leer, en el programa que ellos tienen en el Facebook. Estábamos en el Facebook en vivo y nos preguntaron cuál era el último libro que estábamos leyendo y empezamos a hablar sobre el libro y luego ellos nos dijeron,
¡ay, qué ganas de comprar y de leer ese libro! Nosotros no estábamos haciendo un trabajo de animación de la lectura en ese momento. Simplemente estábamos hablando sobre un libro que estábamos leyendo en voz alta, porque a nosotros nos gusta mucho leer en voz alta. Yo le leo a Quique, él me lee a mí, yo les leo a mis hijos. Es como una práctica natural en nuestra familia. Y claro, les estábamos contando del libro que era de Paula Stern, que se llama 4321, que nos ha gustado muchísimo. Estábamos comentando sobre, nos preguntaron qué libro están leyendo y yo simplemente les conté que era un libro que me había gustado muchísimo, les conté un poco algunas cuestiones que me parecen muy interesantes sobre ese libro. Y claro, ellos tuvieron ganas de leer ese libro. Cuando uno siente el libro y se emociona con el libro se vuelve interesante para los demás. Siempre hay que pensar, como ya dije antes, en quién está enfrente, cuál es nuestro auditorio, quién es nuestro grupo objetivo, de quiénes está compuesto ese grupo objetivo. ¿Qué edad tienen los niños que están con nosotros? Pregúntate qué quieres decir y cómo quieres hacerlo. Siempre tenemos que ya tener una idea preconcebida antes de mostrarnos en el momento en el que estamos haciendo este proceso de mediación de la lectura. Ya debemos haber repensado qué es lo que vamos a hacer. Entonces, para poder repensarlo, tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos decir y cómo queremos hacerlo. A veces a mí me gusta tocar el acordeón porque en ese contexto me parece que es pertinente contar el cuento, porque son cuentos musicales. Ese es el cómo yo a veces cuento los cuentos. A veces les pongo música, aunque esos cuentos tienen una musicalidad en sí mismos, yo decido darles también otra musicalidad. Hay libros que están hechos para ser cantados, hay libros que están hechos para ser contados y hay libros que están hechos para ser acompañados con música. También buscar tu propia forma particular de contar, es decir, yo tengo mi manera de contar y de narrar, que es mía, que es mi propia manera de hacerlo, que es mi particularidad. No existe una receta, es decir, se debe hacer de este modo. No, no. Hay distintas formas de narrar y de contar cuentos. Yo me relaciono con muchos mediadores de la lectura de distintas partes de Latinoamérica y cada uno tiene su propia forma de hacer, de leer el cuento. Entonces, no existe una fórmula como se debe leer así. Primero hay que... siempre hay que leer lento, siempre hay que vocalizar bien. Efectivamente, tenemos que hacer que el otro lo entienda, pero cada cual tiene su propia manera de hacerlo. Nosotros combinamos nuestra manera de contar los cuentos con música y con cuestiones relacionadas con las artes escénicas. Hay otros mediadores que hacen lo mismo. Estoy pensando en María del Sol Peralta, estoy pensando en Alicia Barberis, que tienen algo de escénico en sus formas de narrar o de contar los cuentos, pero hay otros cuentacuentos o narradores que tienen otras estrategias, como sería el caso de Liliana Moreno. Aquí hemos compartido con una cuentacuentos dominicana que se llama Enya Damirón, y ella es también, Anya Damirón, y ella es también muy distinta, tiene su estilo particular de contar cuentos, que es muy, muy, muy diferente al estilo que tenemos Quique y yo, y que nos hace admirarla, porque justamente en esa diversidad de maneras de contar, de narrar, los que utilizan sombras chinescas, los que utilizan el kamichibai, en todas esas maneras de contar los cuentos está como el gusto del otro por recibirlas. No olvides que puede ser divertido. En nuestro caso, nosotros siempre nos divertimos cuando hacemos nuestras intervenciones escénicas de lectura de libros, de cuentos. Siempre nos ha resultado
altamente gratificante y divertido. Si no nos divirtiéramos, yo creo que no lo haríamos. Y busca, y esto para terminar, busca tu propia voz. Por eso este taller se titula Las voces de tu propia voz. Busca tus voces y busca tu propia voz. Les pongo la bibliografía y voy a dejar de compartir para poder escuchar, para poder leer, perdón, sus preguntas. Muy bien. Silvia Revelo dice, soy bibliotecaria, estoy narrando cuentos. Por favor, ¿qué tip podría ayudarme para transmitir a los estudiantes? Para transmitir a los estudiantes depende un poco de la edad de sus estudiantes. Nosotros generalmente trabajamos con estudiantes de educación superior, con estudiantes universitarios. Entonces, en ese caso, nosotros lo que solemos hacer, y esa es como nuestra estrategia, pero como digo, existen muchas otras, es llevamos una maleta de libros que nos gustan, de libros que consideramos que son de calidad, y ponemos a disposición del público todos esos libros, los dejamos libres. Y les damos unos 20 minutos, 30 minutos para que ojeen esos libros y que se queden con alguno de ellos. Cuando ya han revisado todos los libros, han compartido, a mí me gusta mucho que compartan entre ellos y que digan, oye, mira, este libro te gustaría a ti, te lo quiero leer, porque les dejo hablar. O sea, la idea es que se expresen, que compartan con todos esos libros. Y cuando ya llevan un tiempo como compartiendo esos libros, leyéndose entre ellos, lo que suelo hacer es como que, bueno, ahora vamos a leer en voz alta. Entonces ellos empiezan como a leer y ahí vamos diciendo, ya, muy bien. Generalmente la primera vez los chicos suelen leer de corrido todo el texto. O sea, leen y van pasando las páginas y lo leen como de corrido, sin sentir el texto, a pesar de que ya lo han revisado antes. Entonces ahí les decimos como, a ver, muy bien, está muy bien, pero sería interesante como que ahora tú sientas el texto y lo vuelvas a leer y sientas el ritmo que está en ese texto. Y créanme que cambia, hay una transformación en el modo en el que están leyendo y hay una transformación en su voz. Ha cambiado su voz, ha cambiado su modo de relacionarse con el libro. Y lo más importante es que disfruten y que se sientan felices y que no estén nerviosos de compartir con el resto y de equivocarse, porque todos nos equivocamos cuando estamos leyendo en vivo. Yo creo que el error es una de las cosas más bellas que existen. Debe ser que yo me equivoco muchísimo y que he logrado entender que esas equivocaciones son partes de mí. A veces cuando estoy pintando, la mancha, aquella mancha que goteó del pincel porque me puse a mirar lo que estaba haciendo el gato, esa mancha me da una expresividad, le da cierta expresividad a ese cuadro que sin esa mancha no tendría. Bueno, a veces la mancha sí hace que me toque repetir el cuadro. Y cuando mi gata pasa por encima del cuadro caminando y mancha todo, a veces queda bonito, a veces no. Pero siempre ese error está presente y hay que saber jugar con eso. Voy a ver qué otra. Bueno, creo que no tengo más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Escríbala en el chat para poder responderla. No encuentro.
También hay una cosa que he reflexionado últimamente, que sería como para cerrar esto, y que tiene que ver con la sonoridad de la propia lengua. Hace un tiempo tuve la suerte de estar en el lanzamiento del libro de una muy querida amiga mía colombiana que se llama Jacqueline Murillo, y es un libro de poesía. Y ese libro de poesía, en el día del lanzamiento, fue leído por un artista, por una persona que lo leyó en ucraniano. Yo no entendí ni una palabra de lo que estaba leyendo esta chica ucraniana. Sin embargo, la sonoridad de esa poesía era maravillosa en ese idioma. Lo mismo pasa con el quichua. Ayer reflexionábamos con José Micrófono y con Taki Amaru sobre el rap. El rap, como ustedes saben, tiene esa musicalidad y al mismo tiempo es muy literario, ¿no? Es como una lectura, tiene un ritmo en sí mismo. Y ella decía que cuando quería decir textos que eran más de denuncia, los decía en español, pero que el quichua no le permitía hacer eso, porque esa lengua tiene una sonoridad tan dulce que todos los otros significados de los textos en quichua tenían que ver más con las soluciones de todas esas cosas que ella estaba denunciando en sus letras en español. Y eso me hizo pensar mucho sobre el tema de la sonoridad de la lengua y de la belleza que tiene la palabra en sí misma, esa hermosísima sonoridad. Dice, ¿cómo hago para que mi voz se proyecte mejor cuando leo para otros? Bueno, hay algunos ejercicios de proyección. Este taller no se enfocaba mucho en ese ámbito, pero yo te recomiendo que, por ejemplo, hables estando acostada, totalmente acostada en el suelo, hables, porque ahí te vas a dar cuenta de que tu respiración va a ser diafragmática, vas a pasar de la respiración que se hace cuando levantas los hombros y respiras, esa no es una respiración diafragmática. En cambio, si te acuestas en el suelo y respiras, vas a sentir que tu respiración baja un poco más hacia la zona del abdomen. Cuando tienes esa respiración diafragmática, eso te permite proyectar de mejor manera la voz. Salvador Alfonso me dice, besos Camiluna, ilustre ilustradora de nuestra obra de teatro Guaguitas. Muchos besos, Salvador. Muchas gracias. Paulina dice, cuando se lee un cuento a los niños de 4 años hay que ir cambiando de voces. Soy estudiante universitaria. Bueno, sí, hay formas, como les digo, no hay una sola manera. Mi madre, Soledad Córdoba, ella es para mí una maestra de cambiar las voces. Ella a veces utiliza unas voces más agudas, otras más graves. En mi caso, yo lo hago distinto, porque como les digo, hay múltiples formas de leer, pero yo sí encuentro, como lo he dicho en esta presentación, todas las voces que llevo dentro y no necesariamente modifico mi forma de hablar. O sea, quiero decir, no hago voces, pero mi voz sí cambia. O sea, quiero diferenciar lo uno de lo otro. No es que hago voces, hago algunas vocecitas, sino que mi voz cambia mientras voy leyendo el texto, porque yo creo que el texto me lleva a cambiar la voz, pero generalmente no hago voces. Pero eso es una cuestión de estilos. Es decir, yo he oído a lectores que leen cuentos, a mediadores de lectura para niños muy pequeños, pero que sin embargo leen con una voz que no tiene por qué tener esas voces a las que tú te refieres, sino tienen su propia voz, pero que se modula y que se transforma dependiendo de lo que le va diciendo el texto, con una voz que yo la llamaría natural. Bueno, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Ya va a empezar lo que viene a continuación.
Les agradezco muchísimo por haberme acompañado. Si quieren ver mi trabajo como ilustradora, mi página web es www.camiluna.com y la página web de LibriPilibri es www.libripilibri.com. Simplemente ponen eso y pueden ver nuestro trabajo y pueden escribirnos si tienen alguna otra pregunta, duda, sugerencia. Estamos sumamente abiertos a conversar.